Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes, saludarnos en esta tarde de viernes, que aunque es un programa grabado, lo estamos haciendo en una tarde de viernes. Exactamente. ¿No? Y ustedes lo van a ver también en una tarde de viernes. Así que, aunque un poco corridos los tiempos, les vamos a desear desde hoy un feliz sábado para todos, ¿no? Un feliz séptimo día. Queremos iniciar, como hacemos de costumbre, Dino, con una lectura de la palabra y una oración invitando al Espíritu Santo para que esté presente con nosotros, también con ustedes ahí donde se encuentren, y para que Él pueda guiarnos a través de su palabra. Así que yo los invito a que abran sus Biblias si la tienen a mano, allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Ustedes seguramente van a reconocer este pasaje. Dice lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es lo que en el mundo cristiano se llama la oración modelo o el Padre Nuestro. Vamos a tratar de ver un poquito, ¿no? ¿Qué quería decir, qué quiso decirnos Jesús cuando nos enseñó esta oración modelo, esta conversación con el Padre, ¿no? Porque la oración está, la oración está dirigida al Padre, ¿no? Así que vamos a tratar de detenernos un momento en el tema, ¿no? que el Señor Jesús introdujo con esta respuesta que les dio a sus discípulos en aquella oportunidad. Les invito a que nos acompañen en una oración. Buen Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias porque tú nos escuchas, porque seguramente tu Espíritu Santo está preparando ya su obra, su poder para iluminarnos, para mostrarnos el mensaje que hoy necesitamos conocer acerca de ti y acerca de la forma de relacionarnos contigo. Te pedimos, Señor, que tú impresiones nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos conocerte un poco mejor y aumentar nuestra confianza, nuestra seguridad en tu bondad, en tu poder, en tu sabiduría, en tu voluntad y en tu amor. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos estudiando la palabra de Dios. Lo que venimos a ofrecer acá es el programa como está nombrado, que es Conversemos a la Luz de la Biblia. Estamos en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, con el mismo nombre, Conversemos a la Luz de la Biblia, así que ustedes nos pueden buscar de esa manera. No somos pastores, solo trabajamos con el principio de sola escritura, utilizando la palabra de Dios como único fuente de sabiduría. Miramos los textos en forma de mirarlos en forma exegéticas y sobre todo con una enseñanza no solamente moral, sino trascendental. Estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Generalmente lo hacemos de una manera directa, en forma directa, excepto hoy que por motivos personales no vamos a poder grabar este programa en forma directa el viernes que viene, sino que lo grabamos un sábado antes para que ustedes puedan tenerlo el mismo viernes que está publicado. Así que bueno, de esta manera nosotros hemos dado a llamar Conversemos a la Luz de la Biblia, pero estamos en la tercera tanda
de programas, ¿sí? Que se llaman que está escrito como ves, en referencia a las palabras de Cristo cuando se refiere al intérprete de la ley. La idea es poder escudriñar, poder ver las enseñanzas que tienen las parábolas, poder ver las enseñanzas que tienen tanto las del Nuevo Testamento como algunas pequeñas que hemos encontrado en el Antiguo Testamento, como también algunas visiones que hemos incorporado también a este espectro de parábolas. Estamos resumiendo algunas parábolas por grupos orientativos. Hoy tenemos 3 parábolas para trabajar en el día de hoy que hablan sobre justamente esto, la oración, que como comentaba Gustavo, y la idea es avanzar con esto. Vamos a trabajar 2 capítulos. Uno es el capítulo 11 de Lucas, de los versículos de 5 al 13, y el otro capítulo es el capítulo 18 de Lucas, que vamos a trabajar los versículos del 1 al 14, más o menos, o al 18. Estos versículos involucran 3 parábolas que básicamente hablan de esto, de la oración. Y me gustaría que podamos repasar un poquito, si te parece bien, Gustavo, lo que vimos, en este caso la semana anterior, que hemos dado en llamar el valor del reino, ¿cierto? Habíamos hablado, Dino, en realidad veníamos hablando ya hace varios programas atrás, varias conversaciones atrás, sobre una serie de parábolas del Señor Jesús, Sí. que tenían un tema muy específico, sí, ¿no? Que era acerca del reino. Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos. Así ¿no? es. Y el último grupo de enseñanzas, ¿no? En forma de parábola, acá en el Evangelio de Mateo, que era donde habíamos leído, era el cierre de esa serie de parábolas, sí, que había comenzado con la parábola del sembrador. Así es. ¿No? La parábola del sembrador inicia hablando acerca de esto, y después hay una serie de parábolas que todas hacen alusión al reino de los cielos, ¿no? Y finaliza con estas 3 parábolas que se encuentran en San Mateo, el capítulo 13, ¿no? Y voy a dar los títulos. Una, estoy leyendo mi versión, que es la versión Reina Valera de 1960, ¿no? En mi Biblia, en mi edición, está subtitulado versículo 44 del capítulo 13, el tesoro escondido. Luego en el 45, la perla de gran precio. Luego en el 47, la red. Y en el 51 y el 52, tesoros nuevos y viejos, ¿no? Así es. De alguna manera Jesús está cerrando su discurso acerca del reino, resaltando la importancia, Dino, resaltando la importancia, el valor que tiene el reino de Dios, Así es, comparándolo con las cosas materiales o afectivas o intelectuales que para nosotros pueden ser valiosas. No está negando que las cosas materiales tengan algún valor, tampoco está negando que los afectos u otras cosas que para nosotros son valiosas, ¿no? El conocimiento, la experiencia, las relaciones, ¿no? Ese tipo de cosas a las que nosotros le damos un valor y realmente tienen valor. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es que hay algo que es aún más valioso que eso, mucho más valioso, ¿no? Y que es, bueno, ahora no es visible, no es palpable, no se puede tocar, aun cuando sí podemos comenzar a experimentarlo, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Recuerden que cuando Jesús inició su ministerio, comenzó con las palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, de alguna manera, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Jesús lo trajo y lo dejó instaurado. Pero todavía no es visible, no es palpable, no es audible. Sin embargo, Jesús dijo que está. Y no solamente dijo que está, sino también dijo que tiene un valor muy superior a cualquier cosa que nosotros podamos obtener, poseer o ser. Exactamente. ¿No? Incluso la vida, incluso nuestra vida. Y entonces eso es lo que veíamos en lo que el Señor quería dejar, digamos, fijado en las mentes de sus oyentes y también de nosotros hoy,
cuando habló del tesoro escondido y habló de la perla de gran precio. Y luego concluyó con dos parábolas que están relacionadas también por el tema, que son la red y los tesoros nuevos y viejos, ¿no? Así es. Jesús estaba diciéndonos, y también a la gente que lo escuchaba en ese tiempo, que ya que el reino de los cielos es muy valioso, haríamos bien nosotros en no solamente buscarlo, sino también indagar en nuestro conocimiento, en el conocimiento que nosotros podamos obtener acerca de este reino. Así es. Perdón. Pero no solamente eso, sino que nos dice que si nosotros llegamos a encontrar la verdad acerca de esto y el valor que realmente representa y tiene, es nuestra obligación natural comunicarla a otros que aún no lo han descubierto. Así es, ¿no? así es. Entonces, el valor del reino es muy grande, pero además, si en algún momento lo encontramos y nos damos cuenta, es nuestra obligación compartir con otros lo que hemos encontrado acerca de ese reino. Justamente porque lo que vos decís, ¿no? El valor del reino radica en el reino mismo y que no lo puedes apropiar. No te lo puedes apropiar como persona. Ese reino amerita ser distribuido, compartido con otros, porque el dueño del reino es la voluntad del reino, del dueño del reino. Que compartamos todos esa posibilidad. Después ahí ya sale de cada uno si lo quiere aceptar o no ese reino. Sí, además, una de las virtudes, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista humano nuestro, ¿no? Del valor de este reino, es que a diferencia de los bienes materiales y otro tipo de bienes, no es exclusivo, ¿no? Claro. El que tiene, no sé, muchas propiedades o muchos recursos materiales, le pertenecen a él, ¿no? El que tiene un gran conocimiento acerca de algo o alguna destreza importante o habilidad, un médico o algún científico, le pertenece a él. Eso no puede trasladárselo a otro, No, es de él, le pertenece a él. En cambio, el reino de los cielos, este reino espiritual, tiene un valor inmenso, pero no le pertenece a nadie, es para todos, ¿no? Y entonces, por eso, si nosotros nos damos cuenta de ese reino y entendemos su naturaleza, lo lógico es que le hagamos saber a otros que existe eso de lo cual se pueden beneficiar, ¿no? Entonces, en pocas palabras, era lo que nosotros habíamos conversado en la última reunión, en el último programa, acerca de estas parábolas que Jesús, en el Evangelio de Mateo, expresó como cierre, ¿no? De su discurso acerca del reino de los cielos. Sí, son 9 versículos que involucran 4 parábolas y que tienen un valor importante. Bueno, vamos a comenzar con las, ¿te parece bien? Arrancamos con la siguiente tanda de parábolas. Vamos a trabajar 3 parábolas que son, Lucas les había comentado, Lucas 11, versículos del 5 al 13, en la que está marcada la parábola del amigo que llega a medianoche. Una parábola, diríamos, a la mirada del occidental extraña, ¿no? Sobre todo en tiempos de problemas como hay hoy, de inseguridad y de todo, una parábola para nosotros extraña. Después la siguiente es la parábola de la viuda del juez injusto, que estas 3 parábolas solo están puestas, todas están marcadas en el libro de Lucas. Los otros evangelistas no lo muestran. Y la última, la del fariseo y publicano, es una parábola que hemos hecho varias referencias en esta serie de programas, que también están dentro del Lucas capítulo 18. Y arrancando con la primera parábola, que es la de el amigo que llega a medianoche, dice así, vamos a leer Lucas capítulo 11, versículos, si quieres tú arrancar, del 5 al 13. Dice así:
Y les dijo también, ya Gustavo había leído La la introducción. introducción, que es la oración modelo, y a partir de eso les agrega un dato adicional. Dice, les dijo también, ¿a quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en mi cama, no puedo levantarme y dártelos. Habla de los panes, ¿no? Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo y le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y te hago la primera acotación, ¿no es cierto? Aquí habla de varios elementos. Vamos a hacer la representación. Llega una persona a la casa de otra a medianoche, cosa que era inusual acá y en Medio Oriente. Y lo llama y le dice, mira, vino un amigo de afuera, algo que no esperado, que no estaba planificado, si no hubiera podido ir antes. Y le pide justamente algo de comida, algo que no era que era un elemento superfluo que podía esperar al día siguiente. La persona probablemente tenía hambre. Y dice, no me moleste, la puerta está cerrada. Y cuando dice está cerrada, hace hincapié que nosotros tenemos un picaporte, una llave. Antes las puertas por seguridad se hacían un cierre especial, y sobre todo en esa época y en el Medio Oriente, para que nadie viniera y pateara la puerta y entrara y acechara al lugar. No era que era algo normal y... Entonces, de esa manera, por eso mostraba ese tipo de seguridad. Lo siguiente que dice la parábola es que, bueno, que ya estaba cerrada la puerta y que él estaba durmiendo con sus niños en algunos lugares que eran por el frío, por ciertos manejos, ponían cobijas en el piso y dormían todos juntos para darse calor, para custodiarse, para verse, por si pasaba algo. Y lo tercero también es la importunidad. Estaba decidido la persona que estaba adentro en no salir. Evidentemente esto de insistirle, por favor, dame el pan, dame los panes. Entonces le dijo, bueno, está bien, voy a levantarme porque me vas a seguir molestando durante un gran tiempo y yo no tengo ganas de que me molesten. Entonces sale y le da todo lo que sea necesario. Y fíjense el detalle que tanto esta como las otras dos parábolas, ninguna de las tres refiere por comparación. Acá podemos distinguir básicamente que la persona que está dentro es el Señor, o sea, figura como Dios, que es el que da las cosas. Y el que estaba afuera, el amigo que estaba afuera, era la persona que ruega, que te hace la mención en una oración, en un ruego, en un clamor, y que pide algo que necesita. Y sin embargo, la persona adentro lo hace, pero en función a que no quiere sentirse molestada. Y la comparación que hace de este Dios humano que está dentro de la casa con el Dios que nosotros conocemos, no es por comparación, sino por contraste. Y lo dice al final, en el versículo 13, cuánto más, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas, cuánto más Dios, siendo Dios, que quiere lo mejor para ustedes, va a hacer cosas buenas por ustedes, ¿no es cierto? Sí, hay unas cuantas cosas acá, ¿no? Sí, yo te dije Interesante, algunas. ¿no? Yo mientras vos hablabas estaba pensando en algo, ¿no? Sí. Que está relacionado con la pregunta que le habían hecho los discípulos, ¿no?
Claro. Ellos, como nosotros hoy en día, vemos a Dios como un ser distante, ¿Sí? ¿no? Como un ser inaccesible. Aún aquellos que no lo reconocen, ¿no? Hablan de un Dios lejano, ¿no? Y fíjate que hay una puerta que los separa. Claro, hablan de un Dios lejano, un Dios al que no se puede acceder, ¿no? En sus, en sus críticas a Dios, ¿no? Lo que dejan ver es que hay esa sensación de distancia, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Qué clase de Dios es ese Dios que está tranquilo mientras nosotros sufrimos acá, mientras los niños se mueren, mientras los hombres se matan en las guerras, enfermedades, ¿no? sí. ¿Qué clase de Dios, ¿no? Pero entre tantas cosas que se dicen de Dios, se deja ver, ¿no? Y no solamente los que no reconocen a Dios, sino también entre los que reconocen a Dios, ¿no? Se deja ver este sentimiento, ¿no? O este pensamiento o esta idea de que Dios es un Dios distante, ¿no? Los discípulos veían a Jesús que oraba mucho, ¿no? Y ellos sabían que hablaba con su Padre. Y ellos estaban inquietos. ¿Y cómo hace Él, no? ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer lo mismo que vos hacés? ¿Cómo podemos nosotros llegar a hablar directamente con el Padre? ¿No? Entonces, enséñanos cómo hablar con Él. Versículo 1. Nosotros quisiéramos también, nos gustaría, nos encantaría poder acceder, sí, ¿no? A Dios, así como tú lo haces. Y entonces Jesús les dijo, bueno, pueden hablarle así, ¿no? Y entonces les dio la oración modelo. Pero él sabía que esto no iba a ser suficiente. Jesús sabía que no iba a ser suficiente. Porque esa fórmula, por decirlo de una manera, era una fórmula. No les daba la certeza o la seguridad o la clave de cómo acercarse al Padre. Sí, seguro. Y entonces, por eso Jesús después le dice, bueno, miren, en realidad no depende de Él, sino que depende de ustedes. Por eso este hombre, les contó la historia de este hombre, ¿no? La parábola del hombre que se acerca de noche a casa de su amigo, ¿no? Y le dice, dame pan, porque ¿sabía él que era medianoche? Sí. ¿Sabía que él ya estaba encerrado con sus hijos? Sí. ¿Sabía que posiblemente le iba a decir, mirá, ahora no te voy a atender porque ya cerré todo? Seguramente él hacía lo mismo en su casa y sabía de qué estaba hablando el otro, ¿no? Pero ¿por qué fue? A pesar de todo eso, ¿por qué fue? Bueno, porque era su amigo. Porque lo veía como un amigo. Porque sabía que tenía acceso. Y aparte también había venido un amigo a su casa y por su amigo haría lo que sea necesario. Tenía motivaciones. Abría la puerta, se iba a buscar el pan que necesitaba. Tenía motivaciones, pero además se acercó porque sabía que podía acercarse. Sí. Sabía que aunque el otro se iba a molestar por ser inoportuno, no importa, era su amigo. Y no tenía ningún problema en acercarse. Eso habla de una cuerda que no se corta. Por más que vos lo molestes, esa cuerda no se corta, esa amistad no se corta. Entonces uno de los mensajes que Jesús le está dando a sus discípulos, dice, mira, vos no necesitas hablar como yo le hablo a mi Padre. Porque es tu Padre también. Vos puedes hablarle como vos querés hablarle. Exactamente. Vos tenés que acercarte a Él, no porque... no existe una fórmula para acercarse a hablar con Dios. Lo que existe es la oportunidad de acercarse a hablar con Dios. Entonces, vos te podés acercar a Dios porque Él es tu amigo. Pero aparte le dice, acércate todo el tiempo que vos quieras. No importa la hora. No hay limitación de hora, no hay limitación. Por eso le dimos en llamar
Dios de 24 horas, este programa de hoy, porque no existe la limitación de, bueno, yo oré 3 veces por día, ya no oro más. Los 3 veces por día era por una cuestión específica, porque orabas a la tarde y a la mañana, como decía al comienzo de los tiempos, y bueno, Daniel oraba 3 veces por día, pero la oración es incesante, no tiene que terminar. Es más, muchas personas están haciendo cosas y mientras tanto están hablando con Dios. ¿Sí? Me pasa muchas veces a mí también. Uno cuando tiene alguna preocupación o algo, o puedes no tener la preocupación, pero por lo menos le estás contando, aunque Dios sepa todo, todas tus cosas. Claro, entonces Jesús le está diciendo, una cosa que le está diciendo, mira, vos podés acercarte a Dios porque es tu amigo. No necesitas hacerlo como lo hace otro. El otro también se puede acercar porque también Dios es amigo de él. Entonces tenés acceso libre 24 horas a Dios. Y además puedes acercarte a pedirle lo que necesites. Exactamente. ¿No? Unos versículos atrás, en la oración modelo, Jesús habla de varios temas. Dice, bueno, cuando hablen con el Padre pueden tocar varios temas, ¿no? Pueden hablar acerca de... pueden comentarle a Dios lo que piensan acerca de Él, ¿no? Que es un Dios, un Señor todopoderoso, un Señor santo, un Señor... O sea, puedes reconocerlo como es. Puedes también desearle bien, ¿no? Desearle lo mejor, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, eres grandioso y deseo que sigas haciéndolo. Exactamente. Porque yo estoy bien así, ¿no? Y entonces, y además dice, pueden pedirle cosas importantes como que venga su reino. Pueden pedirle cosas relacionadas con la vida diaria, como hágase tu voluntad, ¿no? Sí. Acerca de las cosas cotidianas. El pan. Puedes pedirle que te satisfaga una necesidad, puedes pedirle pan. Pero también puedes conversar con él acerca de tu relación con otros, ¿no? De cómo, así como tú puedes hablar de tu relación con él, también puedes hablar de tu relación con otros. O sea, tú puedes acercarte a Dios con el tema que tengas en ese momento. Y Él te va a escuchar porque Él es tu amigo, porque Él es tu padre, porque Él cuida de ti, porque está interesado en ti. Exactamente. ¿No? Y entonces, fíjense que entonces después de describir esta situación, dice, os digo, versículo 9, pedid y se os dará. Si vos le pedís a Dios, Él te va a dar. Si vos lo buscás, lo vas a hallar. Si le llamas a la puerta, Él te va a abrir. ¿No? Y entonces está diciendo, lo que tienes que hacer es pedir. Lo que tienes que hacer es buscar. Lo que tienes que hacer es llamar. No depende de Él, depende de ti. Claro. La respuesta de Dios va a ser siempre en consecuencia de lo que tú le pidas, a cómo tú acudas hacia Él. Y entonces dice, porque ¿qué padre hay entre vosotros? ¿No? Y entonces acá entra la comparación también, dice. ¿Qué padre humano hay que si su hijo le pide pan, le da una piedra? No, si el hijo le pide pan, le da pan. ¿No? Y da 2 o 3 ejemplos más. Sí. Y al final dice algo que es muy importante, Dino. Justamente. Porque los hombres pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no? Sí. Pero Dios puede dar algo que es muy superior a lo mejor que cualquier hombre pueda dar a sus hijos, ¿no? Y entonces dice, si vosotros siendo malos, versículo 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿No? Y entonces acá nos deja también una inquietud, ¿no? Y nos da un dato importante, ¿no? Y nosotros generalmente
Pensamos que nuestras mayores necesidades son de naturaleza material, de naturaleza afectiva, de naturaleza intelectual, de naturaleza social, ¿no? De cosas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. Y es cierto, hay cosas que son importantes y las necesitamos, ¿no? Pero hay una necesidad que nosotros tenemos, Dino, que pocas veces tenemos conciencia de eso. Y a veces lo sabemos, pero no le damos importancia. Dios puede darnos dones espirituales. Dones que tienen más relación, más vínculo, más nexo con su reino, que es un reino espiritual. Así es. ¿No? Y entonces el Señor Jesús le está diciendo, miren, los hombres pueden darle buenas dádivas a sus hijos. Y siendo que son malos. Siendo malos. Yo también les puedo dar, así como ellos, yo también les puedo dar buenas dádivas. Pero yo tengo algo que ningún padre puede darle a su hijo. Yo tengo el Espíritu Santo para dárselo a ustedes si me lo piden, ¿no? Y esto es un punto importante que no debemos pasar por alto y debemos tenerlo en cuenta cada vez que nos dirigimos a nuestro amigo, a nuestro Dios, para pedirle algo. Así es. Bueno, esta es la primera de las 3 parábolas que vamos a ver, ¿no? La siguiente parábola, si te parece bien pasamos, es la de Lucas capítulo 18, Sí. que van del 1 al 7 o del 1 al 8. El 8 lo quería incorporar porque me pareció que está interesante la dialéctica que usa, ¿no? Y habla de una parábola muy especial, porque también tiene con mucha significancia cada uno de los elementos que están en la parábola. La parábola es la de la viuda y el juez injusto. Esto está enmarcado en el capítulo 18 de Lucas, de los versículos del 1 al 8, como había comentado, y dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y acá lo dice en forma enfática y clara. Al otro lo había hablado en forma de importunar, porque insistía, pero no decía que insistía. Lo importunaba porque le insistía. Acá dice en forma directa que es porque hay que orar siempre y sin desmayar. Y el versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad, no dice qué ciudad, tampoco dice juez, porque tampoco quería pisar el palito Jesús diciéndole tal o cual ciudad, tal o cual juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ahí sí, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿no? Les dice a las personas que estaban escuchando esta parábola. Y el versículo 7 y habla a Cristo y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hablando de la oración que nunca para y nunca termina, ¿sí? Y se tardará en responderles, hablando justamente de esto. Dice, y el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y deja como un final abierto a la mirada de aquellos que estaban escuchando en ese momento. Seguramente era un momento que estaba en la zona de Perea. Muchos lo estaban siguiendo, de hecho lo estaban siguiendo muchos de los escribas y fariseos que venían a tratar de engañarlo. Y yo por lo menos pude encontrar algunas cositas acá interesantes, ¿no? Ahora vos haces la parte teológica, yo hago la parte exegética del texto. Y fíjense, ¿no? Lo que yo comentaba al principio es, no especifica una ciudad, no especifica un nombre de un juez, pero sí habla de una generalidad. Y habla de no temía ni a Dios ni respetaba a hombre, y vuelve a repetirlo después el mismo juez. En el versículo 4 dice, aunque no temo a Dios ni tengo respeto por el hombre. Y aquí hace una alusión a las 2 tablas de la ley.
las dos tablas de la ley, en las cuales la primera, que son los mandamientos, que hablan de la relación con Dios, y después la segunda, que habla en relación a mi prójimo, al ser humano. Y aquí habla de que este juez no tenía respeto ni por la una tabla, ni por una tabla, ni por la otra, que él tenía sus propias leyes, era juez con sus propias leyes. Él decidía qué cosa juzgar, qué cosa condenar y qué cosa absolver. Él se había hecho dueño de su propia ley. No había sobre él ni Dios ni hombre. Y eso es lo que estaba hablando este texto, ¿no? No respetaba la ley en ninguna de las formas, por eso lo habla de esta manera. Y habla de una viuda. Dice el versículo 3, dice, también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Venía viniendo, o sea, constantemente venía a él. Y cuando habla de viuda, lo hemos hablado en la charla previa, habla de una persona que no tenía, cuando las viudas en el Oriente cercano y en esta época, la que no tenía marido y no tenía hijos, tenían dos posibilidades: o se dedicaban a la prostitución o se dedicaban a mendigar, si no les daba para prostituirse. Entonces eran las más expuestas, Vulnerable. las más vulnerables, podríamos decir, las que no tienen ingresos. Y aquí le hablaba sobre hacer justicia. El versículo 3 también dice, hazme justicia de mi adversario. Y cuando habla de mi adversario, la palabra que utiliza ahí en dos capítulos, una en primera de Pedro, si yo mal no me acuerdo, y después también otras en Zacarías, cuando habla del adversario habla de la misma palabra que utiliza para Satanás. En Job también. En Job también habla del adversario. Pero, de Satán. Pero en este caso de la palabra que utiliza es la misma que utiliza en primera de Pedro. Adversario, alguien que está en contra de sí. Probablemente lo que le pasaba a este ejemplo era demostrar que, según esta mujer habría vendido su propiedad y que en el año de jubileo venía para reclamar su propiedad, porque la propiedad no se transfería para siempre. Las propiedades no eran de las que los compraban, sino de las que las tenían ya de antes. Y venía a pedirle su propiedad y la persona, que este adversario del que hace relato, no se la quería devolver. Algo que estaba enmarcado en la ley, en el Levítico capítulo 25, que cuando venía el jubileo, cada persona se hacía de vuelta de sus bienes anteriores, que había vendido, que había dado para poder sobrevivir. Por eso habla de la viuda. Y cuando le dice anda de justicia es porque quería que el juez le devolviera. Ahora, cuando dice viuda, es porque probablemente le insistía, porque es su única herramienta de insistencia, porque no tenía plata para sobornar al juez. Probablemente más posibilidades tenía el adversario de sobornar al juez para quedarse con la propiedad, que que la única herramienta que tenía era la insistencia. Y después, obviamente, esta insistencia le molestaba al juez. Ahora, él no podía tomar una acción directa sobre la viuda que fuera contraria a su persona, porque perdía la calidad de juez, quedaba expuesto, quedaba como él mismo un adversario, quedaba él mismo como un delincuente, lo cual lo único que podía hacer era o soportarla o actuar en consecuencia haciendo justicia para esta mujer, y decide hacer eso. Y vuelve a repetir, ¿no es cierto?, esto de si las personas que somos pecadores hacemos buenas dádivas, hacemos justicia, aunque sea por insistencia, cuanto más Dios, que está en los cielos, representado por este juez, también por contraste, ¿no? O sea, un juez que hace justicia no porque quiera, no porque lo desee, no porque tenga misericordia, sino porque por algo más vil, ¿no es cierto?, por una medida egoísta de que no ser molestado. Y hace esto de, te hago justicia para que no me sigan molestando. Y yo quería que vos comentes algo sobre esto, que yo quería después también comentarte sobre el último versículo, ¿no? Que es muy interesante el último versículo. Sí, voy a hacer referencia a otra cosa hace también referencia muy interesante, ¿no? Dale. Sí, nuevamente Jesús está insistiendo acerca de, está comparando por un lado, como vos decías hace un rato, ¿no?, esta
presentando por contraste el carácter de Dios, Sí, ¿no? con la justicia del hombre. Está diciendo, bueno, miren, si un juez humano, que ustedes saben cómo es, termina haciendo justicia, cuánto más Dios, ¿no? Que es un ser justo realmente, Es un ser que es un justo. juez justo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Está diciendo, miren, si ustedes van a Dios, es como leíamos hace un rato, ¿no? Si ustedes buscan con Dios, si ustedes buscan, van a encontrar. Exactamente. Si ustedes llaman, les van a abrir, ¿no? Si piden pan, les van a dar pan. No como acá, que iba la mujer y lo que encontraba era negativa, dilaciones de parte del juez, porque, bueno, probablemente quería beneficiar a otro, ¿no? Como ocurre comúnmente en nuestra realidad, la realidad humana, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, miren que Dios es un juez distinto que este. Totalmente. Y si que es malo, termina haciendo justicia, cuanto más Dios, ¿no? Que es un juez justo. Entonces, es confiable. Dios es un juez confiable. Puedes llevarle a Él tu caso. Puedes presentarle a Él tu problema. Puedes ir y planteárselo. Y además, puedes planteárselo continuamente y Él no se va a molestar. No, por supuesto. No es como que puede llegar a perder la paciencia. No, Dios no tiene problema en recibirte, ¿no? Como también leíamos un poco atrás, ¿no? A la hora que sea, las veces que sean necesarios para nosotros, no para Él, para nosotros. Las veces que sintamos necesidad, que tengamos la imperiosidad, ¿no? De descargar nuestra angustia, nuestro problema, nuestra situación, en el momento que sea, las veces que sean, Él nos escucha con paciencia. No con impaciencia como lo haría un juez humano, sino con paciencia. Es más, está sentadito esperando en su tribunal de justicia para que vos llegues y le cuentes tus cosas, tu problema. ¿No? Es lo que yo leo, ¿no? en este relato. Está ¿no? refrendado con dos preguntas que son retóricas, que están en el versículo 7, que dice: ¿y acaso Dios no dará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Día y noche. Y se tardará en responderles, le dice, ¿no es cierto? Ahí creo que ahí está por la retórica. De hecho, en concomitancia con Efesios 3:20, que dice que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos nos va a dar. Él nos da porque está presuroso de darnos aquello que quiere darnos, nos quiere dar todo. Lo que sucede también es que nosotros no le pedimos, no estamos atentos a lo que queremos que nos dé, justamente, ¿no? Sí, y una cosita más, hay un detalle interesante acá, ¿no? Y que es importante también, ¿no? Dice ahí, se tardará en responderles. Y esto tiene que ver con algo que nosotros muchas veces no nos planteamos, ¿no? O cuestionamos acerca de Dios, ¿no? ¿Por qué no me responde? Sí, cuestionamos, ¿no? La respuesta yo, rápida. Yo te he pedido y te he pedido y te he pedido y no me responde. Sin embargo, dice Jesús que Dios no tarda en responder. Ahora, ¿será que Jesús se estaba equivocando en lo que estaba diciendo? No, porque si Él dice que Dios no tarda en responder y nosotros a veces tenemos toda la sensación y la impresión de que Dios no nos responde, ¿no? Yo he escuchado, le he pedido a Dios por años tal cosa, ¿sí? ¿no? Y aún no me ha respondido. Ahora, esa es la interpretación que nosotros damos. Claro. Porque nosotros le pedimos algo y esperamos que Él nos responda de la manera en que nosotros queremos. Pero recuerden que Dios es como un padre que siempre da buenas dádivas a sus hijos. Entonces, lo que Dios nos va a dar no siempre es lo que nosotros queremos, sino lo que nos hace bien. Lo que necesitamos. Lo que nos hace bien a nosotros, ¿no? Y entonces dice que Él nos responde rápidamente. No va a responder rápidamente. Exactamente. Muchas veces nosotros pedimos a Dios algo puntual, algo específico, y pareciera que Dios no nos responde. Pero tal vez, de acuerdo a lo que está diciendo acá el Señor Jesús, tal vez
el no darnos lo que nosotros pedimos es una respuesta También, sí, a sí, nuestra por necesidad, supuesto. ¿no? Y eso nos resulta difícil a nosotros entenderlo y aceptarlo, porque somos personas así como la viuda, ¿no? Vulnerables, Sí, 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 ¿no? sí. Estamos expuestos y creemos, ¿no? Que tal respuesta es la que nos va a hacer bien, que tal situación es la que nos va a convenir, que tal don de Dios es el que nos va a servir, ¿no? Y resulta que no llega como nosotros queremos. Claro. Pero probablemente esa negativa sea la respuesta. O alguna vez los que somos padres, ¿no? Eso, por supuesto. Alguna vez los que somos padres, nuestro hijo nos ha pedido algo y nosotros le respondemos que no. No porque seamos mezquinos, sino porque sabemos que es algo que no le conviene, No, por supuesto. ¿no? Entonces, no estamos respondiendo su petición como él nos pide, pero estamos respondiéndole. En algún caso con una negativa, pero no porque no lo escuchamos, sino porque esa es la respuesta que necesita, esa es la respuesta que está Sí. bien. A veces la no contestación es una respuesta. Exacto. Y entonces lo que el Señor Jesús nos dice, mira, Dios es tu amigo, puedes acudir a Él tranquilamente, puedes pedirle lo que Él te va a dar, lo que tú necesitas, y te va a responder rápidamente. Y entonces esto tiene que ver un poquito con el último versículo, ¿no? Con la palabrita de esa fe, ¿no? Que vos querías comentar. Justamente, el versículo dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí hace una pregunta abierta, porque acá está hablando de los últimos tiempos, porque estas dos parábolas, sumando la tercera también, habla de orar siempre y sin desmayar en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos tiempos. Estos que estamos viviendo, en los que vemos rumores de guerra, problemas, como dijiste vos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y bueno, pronto acá dice va a haber una respuesta, porque pronto les va a hacer justicia. Cuando Cristo venga, va a haber justicia, ya está. Ya las primeras cosas pasaron. Y habrá fe en la tierra, porque va a haber tanta injusticia, que los que necesitan justicia no van a creer en la justicia del hombre, y los que hacen la justicia no van a querer que cambie esa justicia, porque están bien con esa justicia. Entonces va a haber una polarización tan enfermiza que no vamos a entender de ninguna manera la justicia de Dios. Y ahí es donde entra la palabra esta fe. Realmente el hombre va a entender la justicia, va a esperar esa justicia todavía de Dios que está prometida, y no sé, vamos a ver. Cuando leo esto, ¿no? Hallará fe en la tierra, mi pensamiento se va inmediatamente al pasaje del profeta Isaías, el capítulo 53. Sí. ¿No? Vamos a leerlo para Isaías capítulo 53, miren lo que dice. Comienza diciendo aquí, así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando, fíjense, lo que leímos recién acá de Jesús decía: os digo que pronto será justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando De la segunda venida. del Mesías, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hallará fe en la tierra? Y entonces el profeta comienza así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿De quién está hablando? Del Mesías. Del Mesías. Y está haciendo la misma pregunta. Es buena relación esa. ¿No? Está haciendo la misma pregunta. Exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y después es muy interesante lo que dice todo el resto del capítulo 53 de Isaías, y tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con la fe. Porque recuerden que habíamos leído en el capítulo 11 que el mejor don que tiene Dios para darnos es el Espíritu Santo. Exactamente. O sea, nosotros le pedimos una cantidad de cosas. Sí. Y bueno, Él nos responde respecto a eso, ¿no? Pero el mejor don que tiene para nosotros no es ninguna de las cosas que nosotros le pedimos,
normalmente, Claro. sino que es un don espiritual. Es algo que pertenece al mundo espiritual, al reino espiritual. Exactamente. ¿No? Y nosotros no pedimos cosas espirituales normalmente. Pedimos cosas de este mundo, de esta vida, de este reino. Y Jesús se preguntaba, ¿será que hay alguno? Les preguntaba a sus discípulos, a los que le escuchaban, y nos pregunta a nosotros hoy, ¿no? ¿Será que hay alguno que se dé cuenta que hay algo más importante que las cosas materiales y que la vida terrenal? ¿Será que hay alguno que me va a pedir algún don espiritual cuando hable conmigo? ¿O solamente me pedirán pan, me pedirán techo, me pedirán trabajo? Que son cosas buenas, que son cosas buenas, no pero que son temporales, claro, que son pasajeras, que son que no son seguras, que no son ciertas, porque hoy pueden estar, mañana no. De hecho, mañana no van a estar. Y entonces Jesús dice, ¿será que de entre los que vienen a pedirme, habrá alguno que me pida algo que realmente sea trascendente? Que algo que realmente, que no pertenezca a ese reino, al reino de este mundo que está por terminar, que está por acabar, sino que me pida algo que tenga que ver con el reino espiritual, con el reino que yo traigo. Con la ¿no? promesa. Con lo que, claro, con lo mejor que yo puedo ofrecer. Claro. ¿Por qué me piden más cosas Para estar ahí, que son temporales que cosas que son eternas? ¿Será que hay alguien? ¿No? Y esta pregunta es para nosotros también hoy. Y respondámonos, hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces, de las veces que vamos a pedirle a Dios algo, cuántas veces le pedimos algún don espiritual? ¿Cuántas veces le pedimos la presencia y la dirección del Espíritu Santo? Realmente, así como vamos y le pedimos por alguna necesidad importante, con el fervor, con la insistencia, con el interés, claro, ¿no? Que lo hacemos por cosas que son materiales y que sí, son necesarias. Entonces Jesús nos está planteando esa pregunta, nos está diciendo, miren, ustedes pueden venir a mí y pedirme muchas cosas y yo les voy a responder. Ahora, ¿por qué no me piden cosas que son mucho más importantes y que son de valor eterno? Esa es la pregunta que está haciendo acá. Exactamente. Bueno, y tenemos poco tiempo, pero tenemos una parábola más todavía, ¿no? Que ya habíamos hablado varias veces de esto. La leo así por arriba, en todo caso después la comentaremos cuando hagamos la revisión en el próximo programa, que dice, es la parábola del fariseo y del publicano. Esta dice así: a unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y dijo también esta palabra, y con esta introducción maneja el escenario de a quién está dirigido, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí la primera mirada así estaba referida a un grupo específico que habla en el versículo 9, que dice: había mismos justos que menospreciaban a otros, ¿no? En el mismo grupo había gente que menospreciaba a otros, y entonces ahí le refirió esta parábola. Y dice que eran hombres. Cuando dice hombres, dice, para Dios eran hombres, eran los dos iguales, hombres, criaturas. Y subieron al templo a orar, o sea que se acercaron a Dios. Ambos se acercaron a Dios. Uno era fariseo y ahí los individualiza, pero como hombre los individualiza. Uno fariseo, otro publicano. Y el fariseo puesto de pie, que era raro, porque uno, digamos, en las iglesias o en las sinagogas no se oraba de pie, sino se oraba postrado. Oraba y no oraba con el Dios al que fue a ver, oraba consigo mismo, y de esta manera
de esta manera: Dios, te doy gracias por todo lo que no era, ¿no? Acá le hablaba de varias cosas que él no participaba, sino que era perfecto. Y hacía una demostración de esto perfecto, aparte lo decía en voz alta. Y por el otro lado, el publicano estaba lejos. Generalmente las personas de más alcurnia o del más estatus social se sentaban hacia adelante y los otros se sentaban atrás, en el fondo. De hecho, por ejemplo, las mujeres a veces ni siquiera entraban en el templo, pero estaban atrás, los publicanos, los pecadores, bueno, todas esas personas estaban atrás y de esa manera oraban. Y este dice que se golpeaba el pecho y decía, él sabía que era pecador y venía a otra cosa, venía a buscar algo: sé propicio a mí, pecador, nada más. Y ahí, cuando dice que descendieron ambos descendieron, y hace una exclusión. Dice, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién fue justificado antes que el otro? Y ahí es cuando vos tenés que ponerte si sos el publicano o si sos el fariseo, o qué vas a hacer de tu vida, a quién le vas a orar, cómo es que vas a descender. Los dos eran pecadores, los dos eran pecadores. Pero bueno, esto es la primera exégesis que hago yo. Va a ser tu comentario, así cerramos en el día de hoy el programa, que ya casi estamos en horario. Sí, siguiendo la línea de lo que Jesús está presentando en la parábola anterior, obviamente se está refiriendo a justicia, ¿no? Justicia. Está hablando de justicia. Está comparando la justicia humana con la justicia divina, ¿no? Y entonces es notablemente distinto, ¿no? Porque a la vista de los hombres, un justo es alguno que tiene apariencia de justo. Exactamente. ¿No? Pero y además la justicia humana entiende que la persona debe recibir de acuerdo a sus acciones. Meritocracia. Claro, si hizo bien, recibe bien. Si hizo mal, recibe mal, ¿no? Y está bien. Eso tiene lógica. Es la lógica y es lo que corresponde. Ahora, la justicia divina, seguramente, obviamente, por lo que nosotros leemos en la palabra, es diferente a la justicia humana. Obvio. ¿No? La justicia divina no es una justicia retributiva. La justicia divina es una justicia redentora, ¿no? Restauradora. Y lo que, si nosotros leemos, nos detenemos un poco, vamos a encontrar que lo que Jesús está mostrando es que Él es un juez en el cual podemos ir seguros, tranquilos, que no necesitamos decirle lo que somos, porque Él ya lo sabe. Exactamente. E independientemente de lo que la mirada que tengamos de nosotros mismos, buena o mala, Él quiere darnos su bien, su justicia, que es darnos lo que necesitamos, lo que nos hace falta, no lo que creemos que necesitamos o lo que creemos que nos corresponde, sino lo que nos hace falta para que estemos bien, para vivir como hijos, para ver nuestras necesidades materiales y espirituales satisfechas, ¿no? Entonces, es muy interesante esta parábola porque da para un montón. Sí, ¿no? Sí, da para un montón. Y específicamente es acerca de la justicia humana. Pero nuevamente, Jesús se está presentando a Dios como un juez justo, como un juez al cual cualquiera puede acceder en el momento que quiera, con las palabras y con la situación que sea. Y siempre va a ser recibido y escuchado. Así es. Y va a tener respuesta a su petición. Así es. Bueno, Dios que hace una mirada de los hombres y que es el dueño de esa justicia, en el cual decide cuál de los dos es justificado y cuál no es justificado, es el que explica, y lo que vamos a empezar a trabajar la primera semana de febrero de 2023. Así que vamos a cerrar esto con una oración, ¿te parece bien? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu justicia.
Primeramente, Señor, porque nos das la posibilidad de estar hablando contigo el tiempo que sea necesario, Señor, para que podamos en ti resolver nuestros problemas, Señor. Te pedimos tu pronta venida y que esto se restablezca como tienes prometido para todos. Te pedimos, Señor, poder llegar a otras personas para comentarles acerca de este plan que tú tienes preparado y en vigencia, Señor, para que algún día en la segunda venida de tu Hijo todo quede restaurado. Te pedimos por este sábado que comienza, pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buenas noches Y un feliz Dios los sábado. bendiga. Un feliz sábado.